comprender, para comprender un poco acerca de cómo nuestros pioneros también analizaban, entendían este concepto de la palabra Trinidad y por qué ellos lo rechazaron, ¿ok? Ese trabajo que hicimos hace 8 días y que voy a seguir continuando aquí en la clase de hoy, es importante, muchachos, ¿saben por qué? Porque hoy hay muchos grupos adventistas independientes que ellos usan a nuestros pioneros para decir que ellos no creían no creían en Jesucristo como eterno, sino como creado, y el Espíritu Santo no siendo una persona. O sea, en otras palabras, casi el mismo concepto católico. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo, tratar de comprender nuestros pioneros, su análisis que hacían sobre ese término de la palabra Trinidad, ¿ok? Vamos a seguir ese trabajo, haciendo un trabajo un poquito de algunos pioneros. Vamos a mostrar que ellos comprendían sobre ese término. Vamos a analizar un poquito más. Quedamos hace 8 días con James White, Jaime White, ¿recuerdan? Ahora vamos a hacer un poquito más con otros pioneros sobre ese concepto, cómo ellos lo recogían. Y nos queda esta clase y nos queda la del 26 de este mes. El 26, para que ustedes vayan sabiendo y se ubiquen, lo que vamos a hacer es hablar acerca del nombre. ¿Cuál es el nombre de los tres? ¿Cuál es el nombre de la divinidad? Eso, nos vamos a dedicar esa clase para explicar eso. Eso está en el archivo también. Lo que yo he mencionado también ha estado en el archivo. Hay algunos datos históricos que no están, pero bueno, lo importante es que ustedes amplíen su mente. Esto les sirve de bagaje para que puedan tener un concepto más amplio del término y de la palabra y de la divinidad de lo que estamos estudiando. Vamos a mirar, me confirman si ven mi pantalla, por favor. Sí se ve. Ok, Sí, gracias. perfecto, hermano. Gracias, muy amable. Vamos a mirar, bueno, entonces estábamos en Jaime White la vez pasada. Miremos a Joseph Bates. Por ejemplo, ¿qué entendía Joseph Bates sobre este concepto de la Trinidad en su tiempo? Esto está escrito en 1868. Él dice: mis padres eran desde hace tiempo miembros de la iglesia congregacional, junto con todos sus hijos convertidos hasta el momento, y ansiosamente esperaban que nos uniéramos a ellos, pero abrazaron algunos puntos de fe que yo no podía entender. Solo nombraré dos: la forma del bautismo y la doctrina de la Trinidad. Mi padre, quien había sido diácono desde hace mucho tiempo, trató de convencerme que ellos tenían razón en los puntos de doctrina con respecto a la Trinidad. Concluí que era una imposibilidad para mí creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era además el Dios Todopoderoso, el Padre uno y el mismo ser. Mire que para Joseph Bates, el concepto de Trinidad es que el Hijo, aquí lo estamos viendo, es el Padre uno y el mismo ser. Este concepto, por eso lo rechazamos, un concepto católico que ya hemos venido desarrollando desde la clase pasada y por lo tanto no hace parte de nuestro bagaje doctrinal como adventistas del movimiento de reforma. Este no es nuestro concepto. Por eso estos pioneros rechazaron ese concepto católico. Le dije a mi padre: si me puedes convencer que en este sentido somos uno, de que tú eres mi padre y yo tu hijo, y que también yo soy tu padre y tú mi hijo, entonces puedo creer la Trinidad. Ok, vamos a mirar. Mary Cornell, otro pionero muy influyente, en 1858 escribe: los protestantes y los católicos casi están tan unidos en creencias que no resulta difícil concebir cómo los protestantes pueden hacer una imagen de la bestia. La mayoría de los protestantes creen, como los católicos, en la Trinidad, la inmortalidad del alma, la conciencia de los muertos, la recompensa y castigo al morir, la tortura sin fin de los malvados, etc. Bueno, pero aquí él menciona este concepto de la Trinidad. Vamos a ver a Waggoner. Waggoner, J.H. Waggoner, padre, creo que este es el padre. Si no estoy mal, no, sí, este es el padre. Waggoner, padre. Vamos a ver qué creía. Dice: muchos teólogos piensan que la expiación con relación a su dignidad y eficacia descansa sobre la doctrina de la Trinidad, pero no vemos conexión alguna entre los dos. Por el contrario, los defensores de la doctrina tropiezan con dificultades que parece tratan de evitar.
Su dificultad consiste en lo siguiente: hacen que la negación de la Trinidad sea equivalente a negar la divinidad de Cristo. En el caso, nos aferraríamos a la doctrina de la Trinidad tan tenazmente como podamos, pero este no es el caso. Quienes hayan leído nuestras observaciones acerca de la muerte del Hijo de Dios saben que creemos firmemente en la divinidad de Cristo. Pues noten que el concepto de Trinidad católico niega la divinidad de Cristo, porque obviamente ya recogimos las ideas donde ellos dicen que Jesucristo es un yo separado del Padre que se hace ahí al lado, que es el mismo pensamiento del Padre, pero que se hace al lado, pero que es el mismo Padre. Es la misma esencia, pero es un yo, una copia. Por eso es el término generado que sale del Padre. El Padre lo genera, como genera pensamientos, los pensamientos son de Él, pero ese pensamiento ahora es como si se hiciera aquí al ladito y es el Cristo, ¿ok? Entonces, ese concepto niega la divinidad de Cristo, ¿ok? Uh, bueno, ese es el asunto con la mayoría de nuestros pioneros. Yo tengo aquí muchas citas, pero no me quiero expaciar muchísimo en esto. Eh, Tengo varias citas acá sobre este asunto de cómo entendían la Trinidad. Obvio, quiero decirles que en todo caso nuestros pioneros desarrollaron, mejoraron su entendimiento con el paso de los años. Claro que sí. Déjenme decirles que cuando el deseado de todas las gentes sale, ¿saben en qué año salió? 1892. Cuando sale el deseado de todas las gentes, nuestros pioneros tienen una comprensión mucho más amplia acerca de quién es Cristo, acerca de quién es el Espíritu Santo especialmente. El deseado de todas las gentes hace un trabajo a través de la hermana White, un trabajo muy inteligente sobre el Espíritu Santo, amplía un concepto sobre él y especialmente del Hijo. Y por eso ese libro sirvió muchísimo para que nuestros pioneros pudieran mejorar el concepto del Espíritu Santo. ¿Ok? J.N. Lowbrow, por ejemplo, este pionero muy conocido, muy famoso en el medio pionero adventista, decía: hermano Juan, me gustaría que le haga llegar las siguientes preguntas al hermano Lowbrow para que las explique. Giles, Toledo, Ohio, USA. Pregunta: ¿qué objeciones serias hay a la doctrina de la Trinidad? Respuesta: podemos presentar muchas objeciones, pero debido al espacio limitado, las reduciremos a las tres siguientes. Primero, es contraria al sentido común. Dos, es contraria a la escritura. Tres, su origen es pagano, mitológico. Haremos breves comentarios sobre esos puntos en ese orden. Entonces, él comienza, J.N. Lowbrow, a explicar el primero. Es contraria al sentido común la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Vamos a ver. No es muy consistente con el sentido común el hablar de tres seres en uno y que uno sean tres. Miren el asunto acá de lo que nuestros pioneros no podían entender de ese concepto católico. Tres son uno son tres. O como algunos lo expresan, llamando a Dios el Dios triuno o el Dios tres en uno. O sea, ellos no estaban de acuerdo con este concepto de que uno es tres formas. Es decir, uno en tres formas de ser diferentes. ¿Ok? Recuerden que cuando hablamos del Espíritu Santo, una vez que el Hijo está aquí al lado, ahora ellos dos expiran y de su expiración sale el Espíritu Santo. Pero a la final, en todas sus imágenes y relaciones que quieren caricaturar, digámoslo así, a la Trinidad, siempre es un mismo ser en tres formas diferentes. Aquí lo está recogiendo J.N. Lowbrow. Él dice, esto no tiene sentido común. Si Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno es Dios, serían tres dioses. Pues tres por uno no es uno, sino tres. En un sentido son uno, pero no una sola persona. Mire, esto que está en negrita, esto es lo importante, pero no una sola persona. Eso es lo que ellos no podían pasar de este concepto. ¿Okay? Dos, es contraria a la Escritura. Casi cualquier porción del Nuevo Testamento que abramos y que habla del Padre e Hijo los representa como dos personas diferentes. Solo basta leer Juan
17 para refutar la doctrina de la Trinidad. En ese solo capítulo, Cristo habla en más de 40 ocasiones del Padre como una persona diferente a él mismo. Su Padre estaba en el cielo y él en la tierra. El capítulo 17 de Juan, léalo con todo cuidado, dice, y considere si no destruye completamente la doctrina de la Trinidad. Para creer en esa doctrina, leer las Escrituras, debemos creer que Dios se envió a sí mismo al mundo, que murió para reconciliar al mundo consigo mismo, se levantó de los muertos por sí mismo, ruega delante de sí mismo en el cielo para reconciliar al mundo consigo mismo y es el único mediador entre el hombre y sí mismo. O sea, queriendo decir que si el Padre y el Hijo son uno solo, es un concepto muy complicado de entender. 3, su origen es pagano y mitológico. Bueno, arriba, terminemos de leer, arriba. La palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de las Escrituras. El principal texto que se supone la enseña, dice J.L. Lowbrough, es 1 de Juan 5:7, el cual es una interpolación. Clare dice, de un total de 113 manuscritos, este texto falta en 112. No aparece en ningún manuscrito anterior al siglo X y la primera vez que aparece en griego es en la traducción al griego de las actas del Concilio de Letrán del año 1215 después de Jesucristo. 3. Origen es pagano y mitológico. En lugar de llevarnos hacia las Escrituras en busca de pruebas sobre la Trinidad, nos lleva al tridente de los persas, con la afirmación de que mediante este deseaban enseñar la idea de una Trinidad, y si ellos tenían la doctrina de la Trinidad, la deben haber recibido por tradición del pueblo de Dios. Pero todo se supone porque es seguro que la iglesia judía nunca sostuvo tal doctrina. Muy bien, entonces, ahí ustedes tienen varios conceptos de nuestros pioneros sobre cómo entendían el asunto y por qué no podían apoyar el término de la Trinidad. Ahora, un poco más adelante, con el paso de los años, la iglesia, nuestros pioneros, por ejemplo, aquí ustedes tienen un recorte de la Review and Herald, octubre 27, 1896, donde los hermanos teológicamente desarrollaron el concepto de la Trinidad, pero no uniendo el término Trinidad al concepto católico pagano, sino haciendo justicia a la Sagrada Escritura y usando aún el término Trinidad. ¿Sí? Entonces, es muy interesante, bueno, no, a ver, aquí, por ejemplo, ahí en la Review Herald de ese año, sale una parte para responder preguntas, se responden las preguntas y en ese, a ver, vamos un momentico, a ver, yo lo tengo aquí, no, un momento, por aquí más adelante, si yo lo recogí más adelante y ahorita me devuelvo. Aquí, por ejemplo, este es uno de esos estudios que se hicieron y luego se publicaron. Por ejemplo, había una revista adventista que se llamaba Los Estudiantes de la Biblia, así se le llamaba, Los Estudiantes de la Biblia, y dice Bible Students Library. Ellos, miren ustedes que llegó un momento en que sacaron un artículo sobre la Trinidad, y un asterisco, ¿no? Y un asterisco sobre la Trinidad. Pero aquí, cuando usted lee el artículo completo, cualquiera, aquí no lo vamos a leer completo, pero solamente les estoy mostrando que para nuestros hermanos adventistas, la palabra Trinidad, ellos la usaban, pero no la usaban en el mismo concepto católico, porque yo les dije, etimológicamente la palabra Trinidad no está mal. El problema es el concepto católico que se le añadió. Entonces, tienes aquí este recorte, este artículo, donde ellos usaron la palabra Trinidad, pero la usaron correctamente. ¿Okay? Esto está fechado en 1892. Fue una serie de folletos diseñados para el público que contienen ensayos breves y puntuales sobre las doctrinas de la Biblia, el cumplimiento de la profecía y otros aspectos de la iglesia adventista. El panfleto corregía dos conceptos erróneos corrientes de la doctrina de la Trinidad, mostrando que no es un sistema de triteísmo. Miren, qué interesante, esto que está en azul está dentro del artículo. Ellos decían, no es un sistema de triteísmo o la doctrina de tres dioses,
sino que es la doctrina de un Dios subsistiendo y actuando en tres personas, con la calificación que el término persona, cuando se usa en esta relación, no es para que se lo entienda en ningún sentido que lo haría inconsistente con la unidad de la divinidad. O sea, trataron de recoger el concepto de la Trinidad, pero refiriéndose a tres personas usando el término persona, ¿ok? Usando el término persona para cada uno de los integrantes de la divinidad, ¿ok? Este artículo que primero sale en la revista Los Estudiantes de la Biblia, después fue impreso por Pacific Press, la Pacific Press, y fue recopiado allá en la Pacific. Luego vuelve a aparecer 2 años después, en 1894, vuelve a aparecer en la revista Señales de los Tiempos. ¿Ok? Entonces vuelvo a reiterar, primero aparece en el folleto Los Estudiantes de la Biblia en 1892 y luego impreso por la Pacific Press, después reimpreso otra vez 2 años en Señales de los Tiempos. ¿Ok? Señales de los Tiempos. En Señales de los Tiempos, aquí ustedes tienen mayo de 1894, miren, Bible Students Library, porque viene el original de allá, de la primera vez, del 92, número 90, y dice así, abro comillas, este tratado de 16 páginas es una reimpresión de un artículo en el New York Independent por el difunto Samuel Spear. Presenta el punto de vista bíblico de la doctrina de la Trinidad en los términos usados en la Biblia y por lo tanto evita toda discusión filosófica y especulación tonta. ¿Okay? Decía también, es un tratado digno de leer. Miren como nuestros hermanos decían en Señales de los Tiempos, es un tratado digno de leer. Bueno, y decía también, si bien puede haber pensamientos menores en este digno número que podríamos desear expresar de manera diferente, en general creemos que establece la doctrina bíblica de la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con una adhesión devota a las palabras de Escritura de la mejor manera breve que jamás hayamos visto pronunciada. ¿Ok? También cuando sale este artículo había un pie de página que hablaba, llamamos la atención al artículo titulado La subordinación de Cristo del difunto Samuel Spear tomado del Independent. Era tan largo que nos pareció necesario dividirlo. Confiamos en que esta exposición cándida de la Trinidad será leída con atención. Bueno, ahora un poquito, si vamos un poquito a ese artículo, permítanme acá, aquí arriba está en el inglés, aquí está abajo traducido un poco para ustedes. Dice, la distinción así revelada en la Biblia es la base de la doctrina del Dios tripersonal o Dios triuno, que ha sido durante mucho tiempo la fe de la iglesia cristiana. El tachado es lo que se omitió en el artículo de Spear cuando se reimprimió e incluido en la Biblioteca de los Estudiantes de la Biblia en 1892 como la doctrina bíblica de la Trinidad. Y sigue diciendo, esta doctrina, tal como la sostienen y declaran quienes la adoptan, no es un sistema de triteísmo o la doctrina de tres dioses, sino la doctrina de un Dios que subsiste y actúa en tres personas con la salvedad de que el término persona, aunque tal vez sea el mejor que se pueda usar cuando se usa en esta relación, no debe entenderse en ningún sentido que lo haga inconsistente con la unidad de la deidad y por lo tanto no debe entenderse en el sentido ordinario cuando aplicado a los hombres. Los trinitarios de la Biblia no son triteístas, simplemente buscan declarar de la mejor manera posible lo que consideran que la Biblia enseña. Entonces, note que usan el término Trinidad, pero se separan, se alejan del concepto trinitario pagano católico para mostrar que aunque es un Dios ¿en qué sentido? Un Dios en el sentido de que Dios el Padre como persona tiene características divinas. Dios el Hijo como persona y Dios el Espíritu Santo como persona que son diferentes, tienen características divinas. Por lo tanto, no creemos en tres dioses diferentes, creemos en un solo Dios. ¿Sí? Entonces, es el primer esfuerzo que usted encuentra en la historia de la Iglesia Adventista
donde se trata de recoger y entender el término Trinidad. No, vuelvo a repetir, desde el concepto católico, sino directamente desde la Sagrada Escritura. ¿Ok? Ahora, yo les decía hace poco, eh, para la iglesia, me devuelvo aquí ahora, para la iglesia, hubo más luz sobre quién es el Espíritu Santo, quién es Jesús, después de 1888, cuando vino la luz sobre la justificación por la fe. No solamente vino luz sobre ese tema, también vino luz sobre cómo comprender a estos tres poderes que hacen parte de la divinidad. ¿Okay? Y una vez que se fueron leyendo todos esos libros, el Señor fue dando iluminación a muchos pioneros para cambiar conceptos, puntos de vista acerca de estos tres personajes. ¿Ya? De aquí en adelante voy a remitirme a leer ciertos textos del Espíritu de Profecía donde la hermana White escribe lo siguiente. Permítame, voy a buscarlos acá. Un momento. Esta. Por ejemplo, este texto que está aquí en Mensajes Selectos, tomo 1, 348, usted también lo encuentra en el Deseado de todas las gentes. Cuando se va leyendo el libro, se cambia el concepto, por ejemplo, acerca de Jesucristo. Miren ustedes, por ejemplo, cómo la hermana White escribe aquí. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad. La vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El verbo que estaba con Dios y que era Dios tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Esta expresión ayudó a que muchos de nuestros pioneros cambiaran conceptos acerca de Cristo. Pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. Aunque es verdad, era una vida no prestada, no derivada, mire este concepto, no derivada. Estaba en unión con el Padre, obviamente, la vida de Jesús. Pues esto cambió mucha forma de pensar de nuestros hermanos, ¿ok? Muchos creían tal vez que cuando muchos creían, Urias Smith era uno de ellos, que creía que Jesús había sido generado por el Padre, o sea, empezó a existir en algún tiempo en la eternidad. Ese concepto lo llevó él durante muchos años. Algunos otros pioneros también llevaron ese concepto. Pero cuando el deseado de todas las gentes surge, hay un choque de ideas, de conceptos para cambiar, empezar a cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí la hermana White dice la vida de Cristo no era prestada. Si dice no era prestada, quiere decir que no fue generado por el Padre. No salió ese pensamiento del Padre y se hizo aquí al lado y forma al Hijo. No, la vida de Cristo no fue prestada. No derivada. Cuando dice no derivada, es decir, no sale del Padre. O sea, son dos personajes totalmente distintos que existen desde la eternidad. Es una eternidad que no tiene principio para nosotros, es inimaginable. El Padre y el Hijo siempre han estado juntos. Y el Hijo no fue derivado o generado, o su vida no fue prestada del Padre. O sea, esto fue un texto muy revolucionario. O para nosotros es ya normal, porque hoy tenemos un bagaje de mucha lectura, de tenemos, sí, mucha luz, y para nosotros es normal. Tal vez ya algunos de nosotros lo hemos leído, pero cuando surge por primera vez en la lectura del Deseado de todas las gentes, esto fue interesante. Ya. Miren este del Deseado 4:35.
Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino Galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia. Esta otra expresión. Existencia propia. ¿Ok? Espero que me vayan comprendiendo en la idea. O sea, después de 1888 hubo más luz sobre cómo entender al Hijo, cómo entender al Espíritu Santo, cómo entender al Padre. ¿Sí? Hay muchas citas del deseado que cambian ese concepto. ¿Ya? Ahora me voy a devolver un poquito más. Me voy a devolver ahora. Hay historiadores que hablan de la historia de la iglesia después de 1888 y ellos reconocen que hubo que eso ayudó a cambiar conceptos después de la justificación por la fe en el 88, ese tema que se dio. El periodo posterior a la Conferencia General de Minneapolis del 88 vio un nuevo énfasis en Jesús y el plan de salvación. Esto naturalmente condujo a una consideración de su deidad y lo que significó para la redención de la humanidad. La exaltación de la cruz de Cristo puso en serias dudas si una divinidad subordinada, derivada, podía representar adecuadamente la naturaleza y el carácter de Cristo. Muchos pioneros tenían ese concepto. Jesús era subordinado al Padre, su vida era derivada del Padre, pero cuando salen estas lecturas, entonces muchos hermanos pioneros tuvieron que dejar ideas que habían defendido por años con respecto a Jesús y su relación con el Padre, y tuvieron que cambiarlas. ¿Ya? Uno de esos pioneros que reconocen esos cambios, ¿saben quién fue? Aquí les voy a colocar. ¿Quién fue? Bourdieu, este pionero, D.T. Bourdieu. Él escribe en la Revue en Herald, aquí miren, Revue en Herald escribe esto en 1800, noviembre 18, 1890. ¿Por qué 1890? A ver, El deseado de todas las gentes sale en el libro en 1892. Pero la hermana White ya había hecho cartas, había escrito antes, y muchos de estos escritos se sacan de esas cartas y ahora se pegan para formar el libro Deseado de todas las gentes en 1892. ¿Ok? Para 1890, 2 años antes de la lectura de ese libro, algunas cartas ya habían salido y Bourdieu dice, aunque pretendemos ser creyentes en un solo Dios y adoradores de un solo Dios, he enseñado que hay tantos dioses entre nosotros como concepciones de la deidad. Es decir, este evangelista Bourdieu, pionero adventista, reconoce que había tantos conceptos sobre la deidad entre ellos mismos, los teólogos, los predicadores, tantos dioses, que por eso llegó un momento en que hubo choque y conflicto mental con respecto a muchas cosas que iban saliendo. Espero hacerme entender. Un poquito más adelante, vamos a mirar acá. Venimos aquí. Este señor, ahora, miren a este señor. Este señor se llama Andreessen, también otro pionero, Andreessen. Entonces, Andreessen hizo un trabajo así. Él dijo, bueno, salió el deseado. ¿Qué voy a hacer? Voy a irme a la casa de la hermana Elena G. de White y le voy a pedir por los originales, de donde ella sacó para hacer ese libro. Especialmente párrafos donde se cambiaba el concepto acerca de Jesús que se tenía en esos años. Entonces, Andreessen escribe en un libro que se llama Espíritu de Profecía, página 20. Él escribe esto. Después de que Andreessen entró en el ministerio en 1902, hizo un viaje especial al hogar de Elena de White en California para investigar por sí mismo el asunto. Ella lo recibió con satisfacción y le dio acceso a sus manuscritos. Andreessen había traído con él una cantidad de citas que deseaba ver si estaban en el original con la letra de Elena de White. Estaba seguro que la hermana White nunca había escrito. Mire esto, él estaba seguro que la hermana White nunca había escrito. En Cristo hay vida,
original, no prestada ni derivada de otra. Pero ahora, dice él, encontré en su propio manuscrito exactas citas. Encontré que eran, vuelvo a decir porque me dice que mi conexión es inestable. Así fue, pero ahora encontré en su propio manuscrito exactamente como se había publicado. Y fue con otras declaraciones. Al chequearlas encontré que eran las expresiones propias de la hermana White. ¿Ok? Entonces, así como Anderson, muchos otros, al leer El deseado de todas las gentes, llegaron a este concepto. ¿Ok? A cambios de concepto. Bueno, preguntas, por favor, díganme si hasta aquí ha sido claro lo que yo he dicho o hay alguna pregunta, por favor, antes de pasar a otro punto, ¿me confirman? Para mí ha sido claro, hermanito César. Gracias. Los demás, A mí también está claro, hermano. gracias. Los demás, Hermano César, buenas noches. buenas Claro, noches. también, hermano. ¿Con quién tengo el gusto? Con Michelle López, hermano, de acá de Ok, Chile. ok, Michelle López, mi hermano, ¿cómo estás? Adelante, te escucho. No, solo quería comentar algo chiquito nomás, no sé si se puede, o sea, como complementario. Claro, adelante, mi Sí. hermano, adelante. Hay un párrafo en Primeros Escritos donde dice, vi un trono, sobre él sentaba el Padre y el Hijo, me fijé en el rostro de Jesús, admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla. Es interesante esas palabras, esa pregunta que Elena White le hace a Jesús, ¿no? Si Sí, su señor. Padre tenía forma o un cuerpo como el de Cristo. Ajá. Entonces, lo que usted decía, ¿no? Nos hace ver que hubo una evolución, no solo en los pioneros, como estamos viendo, sino la misma hermana Elena de White, que salió de la iglesia metodista, ella como metodista en su doctrina, sus creencias, una de las creencias es que el Padre no tiene una forma, no tiene un cuerpo así como el de Cristo. Esa es la creencia que Elena White recibió de la iglesia metodista. Entonces, por eso ella hace la pregunta. Jesús, Correcto. tu Padre tiene una forma. Entonces, es lo mismo, si Elena White siendo profeta y los otros hermanos que tenían otros dones, pastores, evangelistas, entonces es natural que Elena White fue evolucionando tanto en la comprensión de la divinidad de Cristo, del Espíritu Santo. Entonces, los falsos que utilizan los pioneros decían así, es que los pioneros enseñaron así, ellos sacan escritos los pioneros, los primeros escritos, pero lo correcto, lo justo, lo legal es, como dice Proverbios, ¿no? 4:18 creo, ¿no? La luz de los justos, la senda de los justos como la luz de la aurora que va en aumento. O sea, que el día es perfecto. Entonces Elena White va evolucionando y eso se nota en los años cuando ella escribe, ¿no? Va poniendo ya a Cristo en el lugar correcto, al Espíritu Santo. Pero los falsos agarran los primeros escritos, tal vez Elena White, donde omite tal vez al Espíritu, tal vez no es tan exacta en función a Cristo, pero hay que entender eso, ¿no? Que ella evoluciona y los pioneros también evolucionan en la comprensión. Eso nomás, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Michel, muy amable por su aporte, muy valioso. Gracias. Sí, señor, así es. Los profetas también crecen en su comprensión de muchas cosas. Obvio que sí, claro. Por ejemplo, en un inicio, en el 44, ellos no aceptan el sábado. La hermana White acepta el sábado 2 años después, pero se le presenta el tema del sábado en el 44 y ella lo rechaza. Ella dice, yo no sé por qué tanto énfasis al cuarto que a los otros 9. 2 años después, en una visión, ella entiende por qué la importancia del cuarto mandamiento y ella desde el 46 empieza a defender el sábado, pero ella ya había conocido el sábado 2 años antes. El concepto de la puerta cerrada también, en 1844, ese concepto de la puerta cerrada para la hermana White fue cambiando
2 años después también ese concepto, porque en el 44 ellos decían que la puerta se cerraría, el tiempo de la gracia terminaría. Bueno, así. Entonces quiere decir que, como bien dice mi hermano, los profetas también cambian conceptos. Aunque Dios los usa y ellos pueden recibir visiones, darlas a su pueblo, a medida que van recibiendo, van cambiando conceptos que han tenido en años anteriores. ¿Sí? Eso no está mal, porque un profeta no es infalible. Un profeta es un ser humano también como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando la hermana White va recibiendo más luz a medida que escribe, ella va hablando su profundización acerca de los 3 seres en el cielo es importante. Sus mejores escritos sobre el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo están después de 1888. Sí. La cita que el hermano Michel nos habla de primeros escritos es de 1850. ¿Ok? Pero aún así ella fue cambiando muchos conceptos también como profeta por el paso del tiempo. Volvemos a decir después del 88. Muy bien. Ahora, con respecto a, vamos un poquito aquí. Usted mira este librito, Principios de Fe. Principios de Fe, yo sé que usted lo conoce, lo tiene. Nosotros en la parte primera, cuando usted pasa a la parte primera y encuentras principio 1, Dios, principio 2, Jesucristo, principio 3, Espíritu Santo, mire nuestros principios, ¿saben? Estos principios que usted tiene, que usted aprendió cuando se bautizó, son recogidos directamente de los principios que en 1872 la Iglesia Adventista publicó. En 1872 llegó un momento en que había necesidad de publicar como un credo y ese credo se hace, y de ahí, de ese credo, en 1925, en nuestros principios, adoptamos el mismo punto de vista del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo recogido en 1872, vuelvo a repetir. Ahora, si usted tiene los principios de fe ahí cerquita, usted va a ver que, que en el número 1, cuando habla acerca de Dios, mire lo que dice. Creemos que existe un solo Dios que ha creado por su sabiduría y omnipotencia el cielo y la tierra. Y obviamente que se está refiriendo al Padre. Ahora, ¿por qué nuestros hermanos en 1872 y por qué en 1925, cuando adoptamos estos principios, por qué recogemos ese mismo concepto? Porque cuando usted va a la Biblia siempre te habla de un solo Dios, el Padre, un solo Dios, el Padre. Entonces, usted puede verlo de 2 formas, un solo Dios, el Padre, y ahorita vamos a ver algunos versos donde usted ve que el Padre se menciona como un solo Dios, como Dios, perdón. ¿Ok? Sin desmeritar obviamente a Jesucristo y al Espíritu Santo. Pero siempre en la Biblia se recoge al Padre como Dios, se lo presenta así como Dios. Ahora, cuando usted va a mirar el concepto de Jesucristo, dice, creemos que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, consustancial con el Padre. Desde la eternidad fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra por medio de él. ¿Ok? Entonces ahora nos habla acerca del Hijo. Obviamente allí se menciona que Él es también Dios porque tiene características divinas. Obvio que sí. Es el Hijo del Dios vivo, consustancial con el Padre. Desde la eternidad fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra por medio de Él. Y por eso solamente Él puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Posee todos y cada uno de los atributos de Dios. Dice ahí en el principio número 2. Cuando usted va al punto número 3, el Espíritu Santo, dice, es el representante de Cristo en la tierra. Es la tercera persona de la deidad y es activo junto con el Padre y el Hijo y trabaja en la conversión de los hombres. Luego se coloca allí Evangelismo 4:4-6. El Espíritu Santo es uno como el Padre y el Hijo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estoy leyendo esto? No se me aburran, no me aburran. Eso es solamente para que ustedes me entiendan. Nosotros no recogimos el concepto trinitario.
no recogimos en los principios de fe el concepto de la palabra Trinidad. Tampoco lo hacemos hoy, aunque seamos abiertos en el sentido de que el término Trinidad no está mal etimológicamente, como ya lo hemos dicho. Pero como hay tanto, ¿cómo es la palabra? Como hay tanto problema y hay tanto, la palabra, se me va la palabra, como hay muchos conceptos equivocados con respecto a ese término, preferimos usar la divinidad o deidad, ¿ok? Preferimos usar ese término, divinidad o deidad y no trinidad. La trinidad, la palabra trinidad no está acá. Y ese concepto trinitario en nuestros principios de fe no lo recogimos desde 1872. No lo recogimos y no los adoptamos en 1925. Y seguimos manteniendo ese concepto donde cuando comienza hablando acerca de Dios, dice, creemos que existe un solo Dios, aunque Jesucristo es Dios también, aunque el Espíritu Santo es Dios también, pero dice, creemos que existe un solo Dios, refiriéndose al Padre, porque así lo presenta la Biblia. Si usted va a la Biblia en muchos versos, la Biblia te lo presenta como que hay un solo Dios y es el Padre, y luego habla del Hijo. Obviamente sabemos que el Hijo también es Dios, ¿no? Ahora, mire aquí, por favor, en la pantalla, porque hay muchos problemas con el concepto de la Trinidad en la Iglesia Adventista. Hice el paralelo, estoy haciendo ahora el paralelo con la Iglesia Adventista Madre. Recogimos el concepto de nuestros principios de fe acá, de este librito. Ahora usted mire por qué hay tantos problemas en el concepto trinitario de la Iglesia Adventista. Ahí usted está viendo, esto, yo lo recogí directamente ahí de esta página, Adventist.org Beliefs. Dice aquí, por ejemplo, cuando dice, hay un Dios, there is one God, hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este concepto aquí pareciera dar a entender de que este Dios es uno. Y aunque es uno, pareciera dar a entender de que son tres formas de uno solo. ¿Sí? Por eso es que en la Iglesia Adventista muchos se han levantado yendo en contra de estos principios, de los principios que tiene la Iglesia Adventista directamente. ¿Ok? Sigue diciendo, una unidad de tres, bueno, este concepto es un poco ya diferente, una unidad de tres personas coeternas. ¿Ya? Ahora, en otra página de la misma Iglesia Adventista dice, los adventistas del séptimo día creen en una trinidad de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo un Dios, haciéndolo un Dios. Un poquito ya diferente, ¿no? Entonces, es un poquito ambiguo. Por ejemplo, si usted dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Analice, por favor, esa frase y usted dígame si es diferente a la segunda. La primera dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Vamos a darle la vuelta ahora a la primera frase. Quedaría, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué analizan de No es esas la dos misma, frases? hermano. ¿Cómo, José? No es la misma. ¿Por qué no es la misma, José? Porque en la segunda se está refiriendo a una solo. Y en el de arriba hacia tres. Correcto. Correcto, José. Muy bien. Este es el problema, que cuando muchos hermanos adventistas van a leer sus propios principios de fe, hay una ambigüedad que pareciera dar a entender que ellos creen que Dios se refiere a uno solo en tres formas diferentes, ¿sí? Entonces, por eso hoy hay un movimiento en la iglesia adventista. Por ejemplo, yo tengo un pastor que es amigo mío en Estados Unidos, y me envió hace poco un libro que él escribió. Es un adventista muy fiel en su iglesia en Estados Unidos, defiende muchos principios antiguos como si fuera un reformista,
Pero cuando llegó al momento, y eso fue hace unos meses que le escribí, le dije, ¿qué hay de tu vida? ¿Cómo has estado? ¿Qué ha pasado? Él me dijo, hermano César, ¿qué ha pasado? Esto. Y me adjuntó un archivo en inglés sobre el problema de la Trinidad en la iglesia adventista. Y este concepto. Entonces hay un problema donde muchos hermanos están siendo excluidos porque no están aceptando estos principios de fe, específicamente donde dice, there is one God, y luego dice Father, Son, and Holy Spirit. O sea, pareciera dar a entender de que es un solo Dios, pero que es en tres formas de ser, porque ese es el mismo concepto católico trinitario. Y como la iglesia adventista cada vez más se ha ido uniendo al ecumenismo, el asunto ecuménico, estos conceptos tienen que ir cambiando. ¿Okay? No solamente en aras de la paz, no solamente en eso, sino en aras de que la iglesia adventista deje de ser considerada como un culto, como un culto diferente, sino más bien que sea considerada como cualquier iglesia evangélica. Entonces el concepto trinitario tiene que ser parecido al de la iglesia católica romana. Eso está incluido dentro del ecumenismo, muchachos. O sea, cuando usted habla de ecumenismo, también tienes que hablar de la parte doctrinaria que está siendo cambiada para que las iglesias no peleen, para que las iglesias de aquí en adelante hoy firmen acuerdos donde paren la raya contra la iglesia católica, ya dejen de hablar en contra de la iglesia católica y se promuevan las iglesias y la asistencia comunitaria. Es decir, usted puede ir aquí a la católica, usted puede ir aquí a la bautista, porque todas han firmado acuerdos ecuménicos y todas van por el mismo plan y el mismo camino. ¿Ok? Entonces, esto es un problema tremendo. Por ejemplo, el linaje de White separa claramente la unidad que existe en sus atributos entre Dios y Cristo a partir de la distinción en sus personalidades o individualidad entre Dios y Cristo. Ellos son uno en sus atributos, pero distintos en su personalidad. Por ejemplo, tome su Biblia, haga el ejercicio conmigo. Un ejemplo nomás de tantos que hay. Efesios. Haga el ejercicio conmigo, mi hermano, entre mis hermanos. Vaya a Efesios un momento. Vamos a leer Efesios 4. Cuando usted va a Efesios 4, dice allí, verso 5, verso 6. Un Señor, una fe, un bautismo, verso 6. Un Dios y Padre de todos. Mire que Pablo dice que hay un solo Dios. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y luego dice, y así como hay este verso, usted puede ir a diferentes versos en la Biblia donde siempre te va a hablar del Padre como siendo un solo Dios, o sea, refiriéndose al Padre solamente. Por eso, vuelvo a repetir, en nuestros principios de fe se recoge ese mismo concepto. No recogemos el concepto trinitario, sino que recogemos el concepto de la Sagrada Escritura. Cuando usted inicia a estudiar los principios de fe, en el punto Dios, primero dice, creemos que existe un solo Dios, y se está refiriendo al Padre. Ahora, vuelvo a repetir para que no haya malinterpretaciones. Eso no quiere decir que Jesucristo no tenga atributos de Dios, o que el Espíritu Santo no tenga atributos de Dios. No estoy diciendo eso. Solamente para ser más exactos bíblicamente, usted encuentra más de un pasaje donde, donde los profetas, apóstoles, hablaron del Padre como siendo el único Dios. ¿Ya? Hay otro parecido, por ejemplo, si usted hace el ejercicio conmigo, por favor hágalo. Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, que fue el texto con el que iniciamos la primera clase, ¿recuerdan? Juan 17, el verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, noten, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ya? Entonces, no tenemos problema, gracias a Dios, no tenemos problema con, en nuestro medio con el concepto trinitario de la iglesia adventista, porque en nuestros principios de fe está totalmente diferente. Esos principios de fe están basados
en ese credo de 1872. Ahora, si usted va al espíritu de profecía, mire lo que dice el espíritu de profecía. Yo quise mantener el inglés en este texto. Este texto es Testimonies for the Church, volumen 6, página 98. Y la hermana White en este pasaje dice así, disculpen tal vez para los que no manejen aquí el inglés, tal vez disculpen, pero aquí dice, las palabras que tomamos de nosotros mismos en el bautismo nos abrazan, digámoslo así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros somos enterrados en la muerte de Cristo Jesús y en su resurrección, ¿okay? Y vivimos una nueva vida. Nuestra vida ahora se une con la vida de Cristo Jesús. Y desde esa manera el creyente lleva en mente que él está dedicado, mire ahora lo que ella recoge, para Dios, uno, para Cristo y para el Espíritu Santo. Esto que está en azul es el mismo concepto bíblico. Hay un solo Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Ella dice, para Dios, para Cristo y el Espíritu Santo. Mensajes selectos, tomo 1. Mire usted, por favor. Página 247, lo dejé en inglés. Dice, hay 3 dignatarios en el cielo y dice Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Eso es bíblico. O sea, ella está usando el concepto bíblico allí. ¿Okay? Si usted va a otro, por ejemplo, Cartas y Manuscritos, volumen 21 del año 1906, ella escribe, Our Heavenly Father is the God of the universe. El Padre Celestial es el Dios del universo. Mire, Padre Celestial es el Dios del universo. Y Cristo es el Hijo Divino. El único que es igual con el Padre. ¿Sí ven? Eso es un concepto bíblico, pegado 100% a la Biblia, no especulativo, etc. Ok. Entonces, vamos aquí, yo creo que ya tengo que terminar. Maestro, que me lo interrumpo. Voy a dejar hasta ahí. Sí, mi hermano, adelante, dime. ¿Y quiere que, por favor, me regale la diapositiva donde estaba la pregunta que hizo para tomar el pantallazo? ¿Cuál pregunta, José? ¿Cuál pregunta sería? ¿Me dices? La que está invertida, primero. Ok, listo. Voy para allá, tranquilo. Está bien, lo hacemos rápido. Mientras que ya hago el ejercicio, ¿alguien, por favor, tiene alguna pregunta? Por favor, me dice. ¿Alguna pregunta, algún aporte? ¿Alguna pregunta, algún aporte, por favor? Hermano, una pregunta. ¿Quién me escribe? Michelle, dime. Sí, hermano, a ver, estoy tratando de comprender. Entonces, en la Biblia sería como que, claro, la hermana Joycon también dice en la resurrección especial en Conflicto de los Siglos, que a la voz de Dios, dice, ¿no? Resucitan los que murieron en la serie El mensaje del tercer ángel. O sea, es como, sigue la secuencia bíblica, ¿no? En algunos aspectos. Pero la Biblia también así, es como, vamos a ir por regla general para diferenciarlo del Hijo, del Espíritu, en su misión. Es como que la Biblia y el Espíritu profecía, cuando habla en un sentido, cuando habla de Dios, es como se refiere al Padre, ¿no? Pero eso no quita que tanto en la Biblia como en el Espíritu profecía, en algunas partes se especifica que también Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. En la misma Biblia también habla que es Dios también, pero cuando, o sea, es como, por regla general, es como para identificarlo directo, que se está hablando del Padre, se habla de Dios, algo así, ¿no, hermano? Y No mi sé. hermano Michelle, correctamente, sí. Es decir, tal vez ustedes no todos los que están acá, tal vez, muchos de nosotros no nos habíamos dado cuenta de eso, ¿no? En los principios de fe, en esos principios de fe, no recogimos ese concepto trinitario, no recogimos ese concepto que tiene hoy la Iglesia Adventista en sus propios principios de fe y que están trayendo mucho problema interno, ¿ok?
y por causa ecuménica, por causa del asunto ecuménico. Entonces, gracias a Dios, hermano Darwin lo voy a silenciar aquí un momentico. Entonces, por eso, cuando vamos al punto de Dios, en nuestros principios de fe, inmediatamente te dice, creemos en un solo Dios, porque ese es el concepto bíblico. Todos los profetas, todos los apóstoles se refirieron al Padre como el único Dios, y a Jesucristo, obvio, y al Espíritu Santo, también que existen, separados de Él, tres personas diferentes, pero es un solo Dios. Y en el espíritu de profecía tienes muchos textos donde ella sigue ese mismo concepto escriturístico. ¿Ok? Ahora, no me malinterpreten porque en la próxima clase, ¿qué vamos a ver? En la próxima clase vamos ahora a pegarnos más a la Biblia y vamos a ir a mirar el concepto de cómo entender el nombre de los tres. Y estudiando el nombre de los tres vamos a llegar a momentos en que vamos a ver que en la Biblia vas a ver que hay ciertos pasajes donde ese término de Dios puede ser incluido al Padre, puede ser incluido al Hijo, puede ser incluido al Espíritu Santo. Pero en términos generales, tienes en los principios de fe una definición que es 100% apegada a la Escritura. Existe un solo Dios, que es el Padre, un Hijo que es eterno, coeterno con el Padre, que también tiene atributos de Dios, y al Espíritu Santo, que también es separado de los dos y tiene atributos divinos de igual forma. ¿Ok? Hermano César, Y Mauricio. buenas noches. Buenas noches. La dificultad que yo encuentro ahí en el tema, la única dificultad sería la de los textos donde dice el único Dios verdadero. Porque estaríamos diciendo, bueno, el Padre es el único Dios, pero luego decimos Jesucristo también es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Entonces esa palabra único, no sé si en la traducción sea exacta o haya alguna variación. No, Mauricio, es exacta. Es exacta, Mauricio. Es exacta y a medida que ustedes vayan avanzando en los archivos, ya me están diciendo que termino. Sí, dame unos minuticos. Yo nunca termino tarde, pero para no dejar cortadas las ideas. A medida que vayamos avanzando en los archivos, vamos a ver que vamos a ver que el asunto de la divinidad, en el asunto de la divinidad, vamos a ver que por ese plan que se hace, se establece una jerarquía, y el Padre siempre va a estar por encima del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? Y vamos a ver que Jesucristo está subordinado, pero eso no quiere decir que sea menor en atributos divinos, pero por causa del plan está subordinado. Y usted va a ver a medida que estudie que el Espíritu Santo se esconde. El Espíritu Santo se aleja y deja que el Padre y el Hijo sobresalgan en el plan y Él se esconde. ¿Y qué significa eso? Entonces ese es el asunto que muchos entonces deducen y dicen, Jesucristo es subordinado, es decir, es generado por el Padre, o así es el concepto de muchos adventistas hoy, que es generado, es decir, fue creado por el Padre y como fue creado o generado por Él, entonces es menor, y el Espíritu Santo es la inspiración, es el Espíritu del Padre y el Hijo de ambos, o sea que es una fuerza y no una persona. Muchos llegan a ese concepto así. ¿Por qué? Porque ven que en la Biblia el Padre se presenta como el único Dios. ¿Ok? Entonces hay que saber entender y manejar eso. Pero es bueno que ustedes sepan, ¿no? Ahí está, los principios de fe se maneja y es el concepto que recogemos. Dios es el Padre es el único Dios verdadero. Muy Correcto. bien. O sea, la respuesta ahí es la jerarquía que existe. Claro, la jerarquía que existe por causa del plan. Listo, hermanito César. Muchas Dentro de gracias. 8 días, si Dios nos permite, avanzamos en esto. Muy bien, no se pierdan el otro tema. Dentro de 8 días vamos a hablar sobre el nombre. Vamos a hacer una oración. Pedimos la bendición de Dios. Gracias por haber venido. Vamos a orar al Señor.